Dándole la bienvenida a nuestro invitado, Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, nos acompañará el día de hoy para analizar justamente la coyuntura política. Señor Cateriano, un gusto tenerlo con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar nuevamente en su programa. Muchísimas gracias. Bien, yo quería empezar primero para conversar en torno a lo que el día de hoy todos vimos, esta audiencia de apelación, donde el señor Pedro Castillo quiere su libertad, pero en un discurso leído como siempre, porque se lo preparan. Bueno, en ese discurso intentamos entender que él dice que es inocente de los delitos de levantamiento en armas, que él nunca dio golpe de Estado, en fin, ¿no? Y que está pidiendo su libertad. Y como es su costumbre, porque lo ha hecho incluso cuando estuvo al mando de la presidencia, ha dicho de que él no es culpable de los muertos que han habido en estos actos violentos, extremadamente violentos, pero sigue asusando a la masa, como lo hizo también, reitero, cuando tenía la banda presidencial. Señor Cateriano, su análisis en torno a lo vivido el día de hoy. Yo creo que ha sido una defensa agónica desde el punto de vista político, sin ningún sustento jurídico y vergonzosa en fondo y en forma. Ratifica su comportamiento indigno, impropio de una autoridad que ocupó el cargo más importante del país, es decir, la presidencia de la República. Ya la reiteración de esta clase de coartadas no le funcionan al golpista Castillo, y creo que por el contrario, el hecho de impúdicamente continuar con esta clase de intentos de coartadas, lo único que va a hacer es que la Corte Suprema ratifique la detención dispuesta. Sin embargo, él sigue insistiendo, y quiero reafirmarme en esto para que los peruanos lo entendamos. Todos escuchamos que el señor Pedro Castillo dio este golpe de Estado, disolvió, y lo escuchamos, o sea, lo vimos, que había dicho que cerraba el Congreso de la República y ponía en reorganización varias instituciones del Estado. Entonces, a eso se le llama, como todos lo sabemos, un golpe de Estado. Que no le haya funcionado porque la institucionalidad, la democracia primó, es otra cosa, pero él lo dijo expresamente, pero él sigue, y es algo que nunca lo vamos a entender, sigue diciendo que no hizo ese levantamiento, que no hizo esa rebelión, que no se sublevó contra el sistema. O sea, ¿cómo entender al señor Pedro Castillo en su cerebro, ¿no? Porque él parece que lee una lectura totalmente distinta. El señor Castillo, desde que inició su administración, usó la mentira como forma de gobierno de manera permanente. Desde lo más intrascendente, no voy a vivir en Palacio de Gobierno, lo voy a convertir en museo, no voy a usar el avión presidencial, voy a seguir ganando el sueldo de maestro. Es decir, la lista es interminable. Entonces, creerle a un mentiroso es bien difícil, ¿no? Nosotros en el Perú hemos tenido presidentes mentirosos, ciertamente, pero no, digamos, con este cinismo pueril, paupérrimo. ¿Acaso cualquier estudiante de Derecho no sabe que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y que en ningún momento deja de serlo? Y que cuando él da un discurso golpista, dando órdenes de tomar el Congreso, de asaltar el Poder Judicial, ¿acaso no estaba actuando como jefe supremo de las Fuerzas Armadas? Por supuesto que sí. Que el final de esta aventura golpista haya resultado tragicómico, que afecte la reputación internacional del país, que Castillo como golpista sea motivo de burla a nivel internacional, es otra cosa. Refleja lo que siempre sostuvimos, que nunca estuvo preparado para ocupar la presidencia de la República.
Nunca imaginamos el nivel de la calamidad, que ha sido superior, precisamente no solo al uso de la mentira, sino a la forma delictiva, delincuencial en la que condujo los asuntos públicos. Este nauseabundo caso de los ascensos, de la venta de los ascensos a generales en la Policía Nacional, pinta de cuerpo entero la náusea que significó Castillo como presidente de la República, la ofensa a nuestra historia, a nuestras tradiciones, a nuestro trabajo como nación. Castillo, por lo tanto, merece la máxima severidad de la justicia. Y confío que como golpista sea sancionado de forma severa por la ley. Efectivamente, señor Cateriano, entonces él está con esta prisión preventiva por justamente intentar romper la constitucionalidad, la democracia, en fin, con este golpe de Estado fallido. Y en torno pues a estas investigaciones de la Policía Nacional por los ascensos irregulares, hace algunos instantes se ha entregado a la Justicia General Pedro Villanueva, ya se puso a disposición de la DIVIAP para poder ser investigado en torno a estos ascensos irregulares. Sin embargo, señor Cateriano, mañana... Yo no diría ascensos irregulares, yo afirmaría sin duda alguna ascensos absolutamente ilícitos, delincuenciales, en donde una vez más son las partes involucradas las que imputan penalmente a Castillo. No son enemigos políticos, no es el temeroso Congreso. El Congreso no hecho claudicó en sus funciones de fiscalización. Estas denuncias provienen del entorno íntimo. Y si hacemos un análisis objetivo de los hechos, desde la aparición de los miles de dólares en la oficina de su hombre de confianza y hoy prófugo de la justicia, Bruno Pacheco, los dichos por el propio Castillo, la coartada que intentó, al decir que no, que esos dólares que se habían encontrado eran porque él estaba organizando una chanchita para la Navidad de los niños pobres. Es decir, es una suma de hechos que lo único que hacen con esta colaboración eficaz es hundir más a Castillo. La situación de Castillo es indefendible desde el punto de vista penal y jurídico. No solo es un golpista, es un sujeto que se condujo de manera delincuencial. Y eso lo tiene que tener claro la mayoría de los peruanos, como la mayoría de la comunidad internacional así lo entiende. No todos son encubridores como López Obrador, como Petro o como Arce, que hoy día secuestra a su gobierno a un adversario político que es gobernador, o como el caso patético del corrupto gobierno de Fernández en Argentina. No, ellos son los encubridores del golpista y del corrupto. La mayoría de las democracias, ¿no es cierto?, a nivel internacional, han condenado el golpe y han reconocido casi de inmediato a la presidenta Boluarte como nuestra jefa del Estado. Es verdad. Mañana esa es la realidad. Efectivamente. Sin embargo, también mañana... El resto señor Ursi, es teatro político, es actuación, es la reiteración de la mentira, del cinismo, de la impudicia de este sujeto. Ahora, vámonos ahora al escenario del Congreso de la República. Mañana, 8 de la mañana, se estará debatiendo esta acusación constitucional contra Pedro Castillo. Una acusación constitucional que presentó hace varios meses la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y que muchos decíamos, ese es el camino que se debe seguir para poder acusar al señor Pedro Castillo y sacarlo de la presidencia por actos de corrupción. Sin embargo, el Congreso comenzó a tratar de acusarlo por traición a la patria, comenzar a dilatar el tiempo, y lo que nos ha llevado a todo este caos.
Pero mire, en 15 días la subcomisión se reúne, le designa al señor Diego Bazán, congresista por la Libertad, que haga el informe. Este informe ya se elevó, mañana se va a discutir y tal vez mañana se apruebe. Pero el Congreso tampoco ha hecho su papel tan rápido. Bueno, lo cierto es que mañana se acusa a Pedro Castillo y el Congreso no es que no está haciendo un favor. O sea, se ha visto presionado para acelerar todo esto, ¿no? Porque lo pudo hacer antes. No, yo diría que el Congreso esperó el golpe de Estado y en medio del golpe de Estado que intentó plasmar Castillo, recién reaccionó por el pánico, por el temor que tenían a la disolución. Este Congreso no defendió el orden constitucional en su momento, cauteló sus intereses personales y partidarios. Esa es la verdad. Lo dice, por ejemplo, y lo ha manifestado muy claramente, un periodista independiente como es Fernando del Rincón de CNN en español. O lo reconocen observadores de la realidad política del país. Este es un Congreso que ha actuado y que actúa en muchos casos encubriendo a la gente. Es el escandaloso caso, por ejemplo, de Luciana León, ¿no? Es absolutamente vergonzoso que con todos los cargos imputados contra los niños, denominados niños de Acción Popular, sigan en sus funciones, que no hayan sido reemplazados por sus accesitarios. Es decir, es un Congreso que realmente en muchos aspectos no solo deja que desear, sino que es absolutamente vergonzosa su conducta y también es corresponsable de esta crisis política. Analicemos ahora el gobierno de Dina Boluarte. Ella intenta de alguna manera poner orden, recuperar la institucionalidad que ha destruido el señor Castillo. Sin embargo, ha tenido errores, ¿no? Como todos, pero son errores que pueden de alguna manera desestabilizar el país. El primer error fue haber juramentado diciendo que se iba a quedar hasta el 2026. Bueno, miren, todo lo que generó cuando todos querían que se vayan. Y el segundo error lo cometió hace algunos días, cuando ha manifestado que el tema de la Asamblea Constituyente no es cosa cerrada, ¿no? Y esto ha meritado que ya pues se presenten allí en el Congreso algunos proyectos de ley en ese sentido. Sin embargo, quiere de alguna manera pues dar tranquilidad, paz, recuperar el orden que se había perdido. ¿Qué análisis, qué evaluación puede hacerle a estos días del gobierno de Dina Boluarte? Yo creo que los primeros días fueron de muchas dudas. Ese vacío de poder que dejó al demorarse en la designación del gabinete, sin duda alguna, favoreció para que los enemigos de la democracia usaran la violencia de manera demencial y criminal. O sea, un país no puede estar 3 días sin ministro del Interior, sí, ¿no? Y de otro lado, el gobierno va a tener que responder también por la manera en que condujo los actos de violencia. Felizmente la Fiscalía y el Poder Judicial van a administrar justicia conforme a ley. Pero aquí hay que ser claros que si la presidenta Boluarte exige, mejor dicho, reitera el tema de la Asamblea Constituyente, que no está descartado el tema, va a incurrir en una práctica golpista, que fue lo que intentó Castillo. Impulsar una Asamblea Constituyente violando el orden constitucional es ser golpista. La presidenta Boluarte tiene que ser cautelosa. Luego de esa entrevista no ha vuelto a repetir esto. Ahora, ¿qué cosa significa para América Latina una Asamblea Constituyente? Lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Nicaragua. Significa la perpetuación en el poder, significa romper el orden constitucional, significa destruir la democracia. ¿Eso es lo que quiere hacer la presidenta Boluarte al impulsar una Asamblea Constituyente violando el orden constitucional? La Constitución no permite, nuestro orden constitucional, la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Si la presidenta Boluarte pretende defender el orden constitucional, tiene que olvidarse
no solo desde el punto de vista jurídico, también desde el punto de vista económico. ¿Usted cree que un inversionista extranjero, sí, en medio de este caos político, que la gobernante desee incorporar una asamblea constituyente, no va a ahuyentar a los pocos empresarios que están observando la situación política del Perú? Efectivamente, efectivamente. Desde todo punto de vista es absolutamente dañino para nuestras libertades y también para la economía. Que dicho sea de paso, la presidenta Boluarte está recibiendo un gobierno en estado calamitoso. La administración de Castillo no solamente ha sido gangsteril, delictiva, también ha sido inepta, la más inepta de nuestra historia. La ejecución presupuestal es preocupante, el ataque a la minería. Después de la dictadura de Velasco, el gobierno que más daño le ha hecho a la minería, que es el motor de desarrollo nacional, ha sido Castillo y la turba que lo acompañó en esa afiebrada idea de bloquear la acción de la minería en el Perú. Exacto. Ese daño lo vemos hasta ahora. Como ya no es noticia que el corredor minero y que la paralización de las bambas afecte la economía. Ya parece que eso es normal. Y esa es una herencia de Castillo y todos los demagogos que lo rodearon y llevaron adelante esta política antiminera basada en prejuicios ideológicos y políticos, en un contexto además en el cual el precio de los minerales aumentaba en el mundo entero. Hemos perdido una ola, no, varias olas para mejorar nuestra economía. Vamos a profundizar del tema económico en algunos instantes con nuestro invitado también, el señor Francisco Guerra, presidente del Instituto de Economía y Empresas, señor Cateriano. Sin embargo, se nos viene un 2023 un poco complicado, al menos en los primeros meses del año, porque estos grupos de izquierda extrema, estos revoltosos, estos sediciosos infiltrados en las protestas populares, ya han advertido y han amenazado que esta tregua se termina el 4 de enero. ¿Qué debe hacer el gobierno de Boluarte? ¿Levantar el estado de emergencia como lo exigen? Porque ellos están exigiendo levantar el estado de emergencia para acabar con las protestas, dicen, cosa que no va a ser así. ¿O tiene que seguir con esta mano firme el gobierno? La izquierda nacional y la izquierda latinoamericana lo que defienden en la práctica es al golpista Castillo con sus actos de corrupción. No dice nada la izquierda, no hizo nada en el Parlamento para fiscalizar a este corrupto gobierno. Lo que quiere la izquierda es el caos político, la anarquía, para intentar en ese contexto resultados electorales. Ya el proceso electoral, el adelanto de las elecciones está en marcha y debemos trabajar para que ello ocurra. Oír a los violentistas, oír a estos izquierdistas que no creen en la democracia, porque ha quedado probado lo que dijimos durante la campaña electoral, que Castillo no tenía convicciones democráticas. Dijimos en la campaña que él quería un golpe de Estado. Y la izquierda, en todos sus sectores, tonalidades, colores, apoyó ciegamente a Castillo. Y durante todo su calamitoso gobierno guardó silencio ante todas sus tropelías. Eso es lo que quiere la izquierda, el caos del Perú. Creo que habemos la mayoría de peruanos que deseamos el progreso, la estabilidad política, el desarrollo económico, empleo y un Estado eficiente en educación, salud, vivienda, agua potable. Esas son las prioridades. La Asamblea Constituyente la vende la izquierda como la varita mágica para la solución de los problemas. Y no es así. No es así. Correcto. Señor Pedro Cateriano, lo que le falta al Perú, lo que le falta a nuestro país son líderes en el escenario político electoral, que cubran ese vacío que tenemos,
porque no tenemos un líder que congregue finalmente voluntades, unifique, ¿no? El amor del Perú o el trabajar por nuestro desarrollo y nuestro progreso. Usted puede ser uno de ellos, señor Pedro Cateriano. Usted puede ser estar dentro de este escenario político electoral, y más, en las próximas contiendas. Libertad Popular puede ser una de las alternativas democráticas que de alguna manera puede significar ese camino, ¿no? Eso que nos falta tal vez, señor Cateriano. Cuéntenos, ¿cómo va todo este proceso? Libertad Popular es un emprendimiento político que ha liderado Rafael Belaúnde Llosa y que yo he apoyado decididamente y sigo avalando este trabajo, porque creo que es una alternativa para la solución de nuestros problemas, un partido que defienda la libertad, la economía de mercado, un Estado eficiente en el sector educación, salud, vivienda. Nosotros ya hemos presentado la solicitud al Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones ha verificado nuestros comités provinciales a nivel nacional. Ese proceso ya lo ha terminado la semana pasada y ahora la RENIEC, que es el otro órgano que interviene en el proceso, ha reiniciado el día de hoy su verificación del registro de afiliados de Libertad Popular a nivel nacional. Por lo tanto, Libertad Popular en este momento está a la espera del pronunciamiento del trabajo que ha realizado el Jurado Nacional de Elecciones con relación a la constatación de sus comités provinciales a nivel nacional, y también estamos en este momento siguiendo el trabajo que viene realizando, reitero, la RENIEC para chequear el registro de los afiliados de Libertad Popular a nivel nacional. Correcto. Esperar en todo caso, esperemos, deseamos en todo caso que Libertad Popular también esté en este escenario político siendo una nueva propuesta. Y si usted está en ella, bueno, pues más confianza todavía. Señor Cateriano, le agradezco muchísimo por estar esta noche y